Hola, hola a todos los escuchas, a todos los oyentes. Les doy la bienvenida a todos quienes nos permiten acompañarlos en una semana más con un capítulo nuevo de este bello podcast. Como cada semana tengo el gusto de conversar con un gran colega y profesional, Orlando Mella, psicólogo clínico y docente universitario. Por mi parte me presento, yo soy Alan Velázquez, psicólogo y psicoterapeuta de profesión. Nos complace poder acompañarte durante algunos capítulos en este proceso, llamado Alianza Terapéutica, un podcast de psicología y salud mental. Estimado Alan, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Orlando. Bien. En esta linda pero fría tarde de invierno. Tarde de sur. Tarde de sur. Ya, mira, hoy día el capítulo se titula Malo en matemáticas pero inteligente emocional. Entonces, Exacto. hoy día el que va a llevar la batuta de este encuentro va a ser tú. Te voy a acompañar con algunas preguntas y comentarios. Así que para que comencemos, cuéntanos, Alan, ¿cómo entiendes tú el concepto de inteligencia emocional? Bueno, como para dar primero una comprensión un poquito más general, como apta para todo público, dijera. La inteligencia emocional se puede entender a la capacidad de reconocer nuestra emocionalidad, la del otro y el impacto que tiene estas emociones. Y esto incluye también lo que son los factores de la regulación emocional, la empatía, la motivación. Hay muchos aspectos que refieren a lo que es la inteligencia emocional, pero tiene que ver con esto, con la nuestra emocionalidad, la del otro y el impacto. Tiene que ver con esta vinculación y relación. Pero también sé que tú tienes una definición ahí un poquito más precisa que me gustaría que la pudieras complementar. Sí, lo que pasa es que estuve buscando ahí en mis libritos y bueno, el autor que hizo súper popular este concepto es Daniel Goleman. Sí. Entonces tiene un bestseller que se llama La inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el cociente intelectual? Entonces es un librito que es bastante fácil de leer. Yo diría que es para todo lector, es un lenguaje bien amigable. Uh-huh. Acá en la versión que tengo yo, la publicación original según esto es en el año 1995. Pero después tienen hartas reediciones, reimpresión y todo lo demás. Estamos hablando de un término de hace casi 100 años atrás. No, es 1995. 1995, nada. Sí. Los cálculos para... Sí. Bueno, malo en matemáticas, pero inteligente en... Exacto. Ya, dale. Ya. A ver, y bueno, yo te comentaba que en la parte de los agradecimientos del texto, cuando está recién comenzando, Uh-huh. hace mención a dos psicólogos previos que ya habían utilizado el concepto. Entonces te voy a leer esa parte, solo como dando un datito histórico. Uh-huh. Entonces acá Daniel Goleman en la parte de agradecimiento dice: entre mis más profundas deudas está la que tengo con cientos de investigadores que a lo largo de los años han compartido sus descubrimientos conmigo y cuyos esfuerzos están estudiados y sintetizados aquí. A Peter Salovey y a Yale le debo el concepto de inteligencia emocional. Entonces era que por una parte se hizo muy popular por Daniel Goleman, pero previamente ya habían dos o más investigadores que lo estaban trabajando, y eso me pareció interesante compartirlo. Claro, ahora cuando hablamos de inteligencia emocional, Goleman parece ser también uno de los autores más reconocidos, que es el estandarte de inteligencia emocional. Pero como todo en la ciencia, en los estudios, siempre hay alguien que va sacando el tema desde antes y Goleman recalca porque empieza a tomar investigaciones de todo un poquito y le crea un sentido teórico y se apodera también de ese concepto, y eso igual refiere por qué es tan notorio para nosotros y para gente incluso que no es sabida o muy estudiada de la psicología, conoce a Daniel Goleman y tiene que ver con lo mismo. Exacto. Bueno, ya que... Bueno, en la conversación cuando nos poníamos de acuerdo también que íbamos a hablar, tú te acordaste del autor de las inteligencias múltiples, que él también tiene una conceptualización donde de una u otra manera absorbe este concepto. Sí, que ahí lo mismo que como tú mencionabas, se hablaba también de lo que es cociente emocional. Uh-huh. ¿Y qué decía él? ¿Te acordáis? Me pillaste con esa pregunta. Lo tenía anotado aquí, pero lo saqué. Dije, voy a quedar con la definición de Orlando, pero... Ya, bueno, no. Pero es que
A ver, es que tampoco es que sea tan diferente, si en realidad es que un autor absorba al otro. Yo recuerdo, por ejemplo, que Howard Gardner, él diferencia entre inteligencia interpersonal, intrapersonal, y por ahí está jugando también los aspectos emocionales. Claro. Ya. Ahora, te pregunto, ¿por qué es importante conocer, hablar de este tema o trabajar, aumentar la inteligencia emocional? ¿Por qué crees tú que es importante? Por muchas cosas en general, el conocer, el trabajar la inteligencia emocional son factores que que en el mundo actual, un mundo un poco más relacionado a como lo que viene pasando dentro de esta caja negra, si nos vamos como a autores que mencionan estas características internas que suceden en la psique. Se habla de que el conocer y trabajar inteligencia emocional favorece lo que es el autoconocimiento, que nos ayuda a conocer cuáles son nuestros límites, hasta qué punto estamos dispuestos a llegar, siendo capaces en el desgaste, en relaciones, qué cosas son nuestros límites emocionales y cuáles van a ser nuestros límites con otros. La inteligencia emocional se asocia mucho con eso también. El identificar nuestras carencias emocionales, nuestras inestabilidades, qué cosas nos hacen más ruido, qué cosas hacen que nos desbordemos, que nos sintamos como en este limbo emocional. Y qué posibilidades podemos mejorar también, qué cosas podemos, gente que quizá identifica que son más reactivas, que quizás son menos asertivas para decir algunas cosas, darse cuenta de eso tiene que ver con tener la capacidad de identificar y autoconocer cómo es mi emocionalidad. Bien. También algo que tiene mucho factor con la inteligencia emocional es la toma de decisión y el impacto social. La inteligencia emocional influye directamente en nuestra capacidad de decisiones, sobre todo decisiones lógicas, en poder gestionar esta capacidad de regular las decisiones emocionales o las decisiones impulsivas, que es algo que en muchos trastornos es algo que se tiene que trabajar de forma urgente. La decisión impulsiva es algo que se tiene que tomar en cuenta, y eso también tiene que ver con nuestra propia capacidad de darnos cuenta qué estamos pasando, qué estamos decidiendo en el momento y qué nos está influyendo a tomar esas decisiones. Y eso igual impacta en cómo nos relacionamos con el otro. El identificar qué cosas nos afectan del otro, qué cosas afectan al otro. Eso igual tiene que ver con la capacidad de autoconocimiento, porque si nos conocemos nosotros sabemos qué cosas van pasando en la mente de la otra persona con las cosas que vamos haciendo. Ok, ahora, a propósito de la interacción con las otras personas, de las relaciones significativas con la familia, la pareja, los hijos, etcétera. Ahí la siguiente pregunta que nos pueden hacer muchas personas es: ¿todas las emociones son válidas? Es una muy buena pregunta, porque en general desde donde yo estoy hablando un poco, que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, sobre todo teniendo en cuenta la dialéctica también, se menciona que sí, todas las emociones del ser humano son válidas. No existen emociones ni buenas ni malas, existen emociones, como tú bien debes saber, emociones placenteras y displacenteras, que es diferente a emociones buenas o malas, porque ahí tiene que ver con un juicio de valor. Claro. Las emociones todas cumplen una función en nuestro cuerpo, todas cumplen una función en nuestra vida, pero lo que es diferente es que tú puedas sentirte como te sientas, que perdió, ahora que está con todo de la Copa América, perdió un partido, ¿cuántos partidos perdió Chile? Puede que te sientas con mucha rabia, pero es diferente sentirte con rabia, sentirte frustrado, que pegarle una patada a la silla porque se perdió algún partido. Entonces, las emociones sí son válidas, pero la conducta que tenemos referido a esas emociones no siempre son válidas. A ver, Alan, yo le puedo contar que no solamente perdimos partidos, sino que además no clasificamos. Entonces, a la siguiente ronda, y el grado de frustración, de rabia, y ni le cuento lo que me hizo sentir los arbitrajes, que tuve que utilizar bastante inteligencia emocional para no hacer desmanes donde estaba mirando los partidos. A ver, bueno, entonces yo creo que en eso igual es de repente a mí en el trabajo, en la universidad, me toca compartir con colegas, con estudiantes con distintos
distintos intereses distintos intereses de las variadas psicoterapias que tenemos. Yo creo que esto, lo que tú acabas de decir, es algo transversal. El hecho de considerar a las emociones sin aplicar juicios de valor me parece que es muy importante, porque las emociones son como señales, son como ciertas coordenadas que nos indican qué nos está pasando, qué nos hace sentir, o qué nos genera el entorno, las situaciones, las personas, las relaciones. Entonces, con esa mirada, todas las emociones vienen a sumar, acá lo interesante y el desafío está en reconocer, en identificar las emociones, en tener un vocabulario emocional muy amplio y conocer lo suficientemente a la persona, o conocerse a sí mismo, para poder intentar de ir acumulando la mayor cantidad de emociones positivas en tu día a día, en la semana. Y ahí, bueno, con eso quiero pasar a la siguiente pregunta, que está de la mano con esto. ¿Qué relación tenemos entre inteligencia emocional y salud mental? Bueno, mucho. Como lo íbamos conversando, hay cosas que son transversales dentro de lo que es la psicología en general, que tiene que ver con la valoración, con el tema de la autoidentificación. Una persona que es más consciente cómo se siente, de que es consciente que le está pasando algo, nos ayuda y nos favorece también en su trabajo psicoterapéutico dentro del box, por decirlo así. La relación que tiene la inteligencia emocional con la salud mental va un poco ligado a eso, es que nos ayuda a identificar con nuestro límite psicológico, hasta qué punto estamos aguantando, o qué cosas llevamos quizás guardando, que como tú bien dijiste, la emoción cumple ese factor de poder sonificar que algo está ocurriendo. En general, cuando nos duele algo en el cuerpo, sabemos qué cosa nos duele, pero cuando nos pasa algo a nivel mental, igual hay señales, igual tiene que ver con esto de quizás el último tiempo he estado mucho más lábil, estoy más irritable y no sé por qué. El identificar estos pequeños cambios de la normativa, quizás de cómo nosotros comúnmente estamos, son factores que son señales para que dentro del proceso psicológico y dentro de nuestro proceso de establecer límites podamos conocer qué cosa ha ido cambiando, porque el cambio habla mucho. Aquello que se sale de la norma de nuestro día a día, esa información que para nosotros como terapeuta y para las personas en general sirve mucho, porque así podemos evaluar. Ya, yo hace una semana estaba súper bien, no tenía ningún problema con nada, y esta semana tengo problemas con mi pareja, me está yendo mal en los estudios, no tengo ganas de levantarme. Chuta, algo está pasando, parece. Entonces ahí igual hay un poquito de relación con eso. Si quisieras complementar algo ahí. Sí, bueno, es que a propósito de lo mismo, a mí me gusta mucho conversarlos con las personas que son papás, que son mamás, que son cuidadores, porque enseñarles, o permitir, primero que todo, permitir hablar de emociones con los niños, con las niñas, con los adolescentes, dar ese espacio aumenta la posibilidad, la probabilidad que los más chicos también puedan hacer el ejercicio de identificar sus emociones, porque está permitido hacerlo. Y además es algo súper bueno, no solamente en términos de desarrollo psicológico o desarrollo integral, sino que además de prevenir riesgos, porque hay muchas veces niños y adolescentes que le dicen a los adultos: en tal casa me siento mal, me duele la guatita, me da miedo, me genera esto. Entonces, cuando tú como adulto validas, previenes situaciones, y los niños se hacen más sensibles a eso. Y bueno, ya hay veces que yo siempre prefiero, si me preguntas a mí, ya sea como psicólogo o como papá, ¿prefieres salud mental o ser educado? Prefiero salud mental. Si es que un niño no quiere saludar a un adulto, prefiero quedar como mal educado, porque hay algo en ese niño, en esa niña, que no le genera la confianza suficiente para acercarse a determinado adulto, y ya está. Eso, en ese sentido, creo que
es un factor protector. Si lo miras, si lo comienzas a trabajar desde pequeñitos, es un factor protector en muchas aristas de la vida. Estoy completamente de acuerdo el tema de la importancia que tiene hablar sobre emociones, identificar emociones. Es el típico ejemplo que uno cuando empieza a estudiar lo que es inteligencia emocional en la universidad le mencionan. Si llega un niño a sesión y llega llorando a mares porque se le cayó un helado, puede que para uno como adulto, persona externa, es como se te cayó un helado, no pasó nada malo. Uh-huh. Pero lo que esa persona está sufriendo, ese niño está sufriendo, es un dolor real. Esa persona de verdad tiene tristeza, tiene pena. Y validar eso, porque nosotros en sesión lo que hacemos es validar también. Está bien esta situación haya ocurrido. Como te sientas está bien. Como que como te sientas es como te sientes. No tiene un juicio de correcto, malo, bueno. Entonces eso es muy importante. Y de hecho me acordé justo de lo que ibas hablando. Hace creo que 1 o 2 semanas empezó a estar mucho en boga el tema de si a los niños hay que meterlo debajo del agua fría para poder regularlo cuando le dan como pataleta o crisis. Y cuando en los comentarios uno empieza a ver de esas cosas, cuánta gente de verdad le pasó eso en su infancia. Papás que el niño le daba una pataleta y en vez de tener este tacto de poder conversar, que obviamente es algo que se está estandarizando un poco más ahora, para la ducha y con el golpe del frío te reguláis nomás. Y eso te apoya y agradece. Claro. Sí, lo que pasa es que ahí esa fue una generalización que se hizo como en la década de los 60, 70, estaban de moda educar en base a conductismo puro. No estaba la noción de mente, afectos, emociones, era solo estímulo-respuesta. Claro. Y ahí recuerdo que se promovían ese tipo de cosas. Pero bueno, después la psicología fue avanzando como disciplina y se fueron dando cuenta que si bien con ese tipo de castigo disminuían las pataletas, las consecuencias emocionales a mediano o largo plazo eran mayores. Y ahí se aprendió y se dijo, bueno, basta de estímulos dolorosos que a largo plazo no suma, sino que resta. Sí, y es algo igual que uno puede analizar con facilidad. Piensen que tú eres una persona que está que uno dentro de lo que se habla de la neurología desarrolla el lóbulo frontal y prefrontal, que tiene que ver con las capacidades de toma de decisión, con las tareas ejecutivas. Esto lo terminas de desarrollar a los 21 años, entonces hay un proceso largo en donde tienes que aprender a regularte, tienes que aprender a identificar. Que le pidas a un niño de 5, 6, 7 años que se regule solo es muy difícil. Para un adulto es muy difícil, pero un niño no va a ser difícil. Entonces son cosas que uno igual va tomando tacto con el tiempo, va a empezar a dándose cuenta, y sobre todo con la sociedad actual nos vamos dando cuenta de que hay cosas que tienden más a confundir que generar ayuda, porque si un niño está triste o está enojado porque le pasó algo y aparte tú lo retas, termino súper confundido, no sé cómo sentirme. ¿Lo que siento es válido o tengo que dejar de sentirme así? Pues? Claro. Y bueno, y también eso tiene consecuencias en la interacción, porque después digo, bueno, si me van a retar, me van a llamar la atención cuando pido ayuda, entonces mejor no pido ayuda. Claro. Así que bueno, yo creo que en algún momento igual tenemos que hacer algún capítulo exclusivamente en temas relacionados sobre crianza. Sí, de todas maneras. Sí, porque ahí tenemos muchas cosas que aclarar, que desarrollar, porque de repente, bueno, sabemos que hay muchas buenas intenciones, pero de repente las buenas intenciones te llevan a... ¿Cómo es el dicho popular de eso, Alan? ¿Se acuerda? No me acuerdo. Yo lo estaba pensando mientras usted decía. Ese parece que es que el camino al infierno está pavimentado en buenas intenciones, algo así había escuchado por ahí. Ya. Yeah. Sí. ¿Le gustó la metáfora? Sí, es súper oscura, pero creo que está clara. Sí. De hecho, me acordé que encontré un párrafo en un libro que estoy leyendo sobre filosofía donde hablan de las buenas intenciones. Te lo voy a traer la próxima vez que nos juntemos. Ya, me parece excelente. Sí, no basta con buena intención, hay que tener otras consideraciones. Bueno, entonces te
te quería preguntar ahora cómo se relaciona la inteligencia emocional y el trabajo. Estábamos hablando de los adultos, así que pasemos a ver si esto tiene utilidad en la pega. Sí, de todas maneras. De hecho, la inteligencia emocional, hace poco terminé lo que es mi curso de regulación emocional específicamente, pero es igual, este tema lo tengo igual bien fresco. La inteligencia emocional y el trabajo se vinculan de muchas maneras. Tiene que ver con el impacto que tenemos nosotros como trabajadores en nuestro trabajo, y sobre todo la necesidad de las empresas en cada vez evaluar más y tener en más consideración el tema de la inteligencia emocional. Es algo que las empresas y los empleadores buscan más como un factor resaltante a los trabajadores, porque impacta sobre todo en un ambiente laboral agradable, en que la gente se sienta más a gusto dentro del trabajo, que sabemos que eso es un factor dentro del trabajo que influye también en el desempeño. El impacto que se tiene cuando trabajas con clientes, una persona con inteligencia emocional, tiene este factor de que ya identifico a esta persona que quizás le falta algo, por ahí puedo entrar quizás a esas necesidades. Y sobre todo para las empresas, y algo que tiene que ver con lo que conversamos en el capítulo pasado, cada vez más hay más interés en la inteligencia emocional, porque para la empresa, para los trabajos es menos pérdida, en todos sentidos es menos pérdida, porque una persona o un grupo de personas con mayor nivel de inteligencia emocional es menos pérdida de clientes, son menos licencias, es menos rotación, es más económico a la larga el tener un equipo con mayor inteligencia emocional, porque evitamos que se quemen o evitamos que lo estén pasando mal y nosotros tener que pagar licencias, tener que pagar de todo para poder suplir esas faltas constantes. Bien, bueno, y acá es como, si se entiende bien esta idea, este concepto, gana la empresa y gana el trabajador, porque ahora un adulto, un profesional, un trabajador, un técnico, etcétera, que tiene bien desarrollada su habilidad de inteligencia emocional, va a ser capaz de evaluar el contexto laboral donde está, las herramientas que tiene para hacer un buen trabajo, y uno saca cuentas, dice, a ver, estoy en este lugar y me permite crecer, desarrollarme, hacer un buen trabajo, al término de la jornada me quedo con buenas sensaciones, o en realidad si estoy acá voy a correr peligro en tener un monto de estrés inmanejable y voy a comprometer mi salud mental, mejor me voy. Entonces es una situación que tiene desafíos tanto para las organizaciones como para las personas. Yo creo que es tarea compartida, mitad y mitad. Sí, de todas maneras. De hecho, algo que igual me fue acordando, que si es un trabajador que tiene inteligencia emocional, es algo que igual influye en el ambiente, no solamente en el que desarrollamos, sino con la gente para la que trabajamos y con la que trabajamos. Algo que recuerdo es que acá en Valdivia hace poco hubo una noticia, y que me dio risa que fuera noticia, pero después también le entendí la lógica de por qué era noticia, de un micrero que era muy amable con la gente. Y era algo que resaltaba, era un micrero que era amable con la gente. Y eso fue noticia, porque y uno igual entiende por qué es noticia, porque tiene que ver con todo el respeto al gremio de micreros que está escuchando esto, en general, pasa de que uno suele tener malas experiencias en la micro, o gente que dentro de todo igual termina muy cansada, muy estresada, que son largas horas de viaje de repente, de vuelta. Que alguien sea amable es llamativo, porque escapa de la norma, escapa de lo que uno está acostumbrado. Entonces la inteligencia emocional tiene este factor que ayuda para que nuestro diario vivir, no solamente como trabajadores, sino con la gente con la que nos relacionamos, también impacta, y tiene que ver nuevamente con esto, con nuestra capacidad de identificar cómo nos sentimos y favorecer cómo puede hacerle sentir al otro. Exacto, qué preocupado con el gremio de los micreros, Alan. Yo quiero que nos escuchen también ellos. De repente nos van a mandar algo en medio del viaje de la micro escuchando el podcast. Claro. A ver, es que no, pero entiendo el punto, porque ellos igual tienen su trabajo es súper demandante, sí. Las ciudades están cada día más colapsadas con cada vez más vehículos, tacos. Son ciudades que las vías de tránsito que se planificaron no fueron hechas para la población que existen hoy día. Exacto. Así que, claro. Pero me quedé con la idea de que, chuta, el contexto está tan estresor que gestos de amabilidad, de consideración hacia otros, llegan al punto de ser noticia. Sí.
En algunos casos, por ejemplo, conversando con colegas que se dedican a la parte de psicología organizacional, que no es mi área, pero sí hay colegas con los que converso y son de esa área, me cuentan que de repente hay muchas empresas que valoran más a alguien emocionalmente inteligente versus a alguien hiper mega capacitado, lleno de títulos, porque una persona que tiene inteligencia emocional, que es flexible para las relaciones humanas, para adecuarse a un equipo, etcétera, tú lo puedes capacitar después, claro. Versus una persona que en realidad piensa que es experto en algo a cabalidad y que solamente su opinión es la única válida y verdadera. Puede tener muchos títulos, pero y a la hora de aterrizar ese saber con los colegas, con los compañeros, en realidad se hace difícil trabajar con él. Sí, y aparte una persona inteligente emocional se va a saber adecuar más a lo que es el ambiente laboral, a cuáles son las necesidades de la empresa, porque el resto de la experiencia es lo más mecánico, eso lo vas aprendiendo con la experiencia, la misma empresa te va a capacitar, pero el tacto que tú tengas, la capacidad de regulación que tú tengas, eso es harta pega que para la empresa igual es difícil capacitarte en identifica tus emociones. Claro, exacto. Ahora, otro tema relacionado que es para el futuro un posible capítulo es hablar sobre liderazgo y también inteligencia emocional, porque claro, los grupos los componen distintos trabajadores, pero también el clima laboral, el ambiente relacional está muy relacionado en el contexto de trabajo con los tipos de liderazgo que se promueven en una organización. Y si tienes un líder que es inteligente emocionalmente, va a cuidar también de ese clima. Así que igual es estratégico pensarlo en distintos niveles de un trabajo. Sí, de todas formas hay un impacto claro en que tener un jefe más autoritario a un jefe más asertivo. Y tiene que ver también con nuevamente, damos la vuelta entera de lo que hablamos el capítulo anterior. Pues si tenemos una persona que es capaz de decirnos felicidades, hiciste un gran trabajo, o sabes que podemos arreglar esto que hiciste de otra forma, es diferente a lo estás haciendo pésimo y si haces algo bien me quedo callado. Exacto, toda la razón. Ahora, pregunta amplia para pensarlo en distintos niveles, como tú quieras, en distintas edades, contextos. Si alguien que nos escucha y dice, chuta, me gustaría poder trabajar, saber si esto se puede trabajar, estimular, hacer que aumente mi inteligencia emocional, ¿qué podrías decir a alguien que tiene esa duda? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué sugerencias podríamos ofrecer? Yo creo que el cómo podemos trabajarlo y podemos, por lo menos yo lo puedo entender como de dos aristas, y me gustaría que me complementes con eso. Yo lo entiendo, por ejemplo, el cómo trabajar lo puedo sugerir de dos maneras, que tiene que ver si necesitamos potenciar algo que ya tenemos, lo podemos hacer desde el autoaprendizaje, pero si es una necesidad clínica, siempre es recomendable ir a terapia. Desde el autoaprendizaje se puede hacer a través de lecturas, con autores también de cierto nivel, y es importante cada vez que vayamos a querer leer un libro de algo, intentemos buscar quién es el autor que lo hace y si es una persona también bien certificada. En general, las lecturas de Goleman suelen ser un buen lugar para iniciar porque no son términos tan complejos. Goleman igual tiene ese esfuerzo de que el lenguaje sea universal. Entonces, una persona que no está tan acostumbrada a leer psicología o no maneja tanto los términos va a comprender la gran mayoría de lo que mencione Goleman y va a entender a ciencia cierta a qué se refiere con ciertas cosas. Y aparte de que hay otros mecanismos, está algo que tú igual lo conversamos en un principio cuando hicimos esta pauta, tiene que ver con los emocionarios, que igual me gustaría que pudieras conversar a través de ellos, en relación a ellos. Claro, es que alguna vez me metí a una librería y empecé a ver cómo tenía que regalar libros. Bueno, no es que tenía, sino que me gustan los libros y regalo libros. No es una obligación, me nació dar un libro. Y de repente encontré ahí un diccionario de emociones que decía ahí emocionario. Y encontré que habían bastantes emocionarios que uno le puede regalar a los niños, a los adolescentes, porque hay adecuaciones para distintas edades. Para los más chiquititos
aparecen los libros mucho más enriquecidos en imágenes que muestran ejemplos de dónde ver las emociones o cómo aparecen en comportamientos. Y en los más grandes aparecen más definiciones, pues más contenido verbal. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno trabaja con sus pacientes se da cuenta que de repente el repertorio, el vocabulario emocional que tienen es pequeñito, con feliz, triste, enojado, ansioso, notifican distintos tipos de experiencias y hay muchos más, o sea, podemos agregar muchas emociones más. Cuando me ha tocado hacer trabajos en instituciones, igual hago jornadas para instituciones de salud, en los adultos igual, a pesar de ser profesionales, igual tienen un número limitado de palabras para referirse a las emociones. ¿A qué voy con esto? Que es un recurso que tú puedes ofrecer desde que los niños son más chicos. Puedes ampliar su vocabulario emocional para que tengan más recursos para notificar distintas experiencias. Y eso suma. Tiene que ver también cómo estimulamos desde temprana edad la inteligencia emocional. Claro. Tiene que ver con todo esto de poder identificar los niños que quizás tienen alguna mayor complejidad para poder identificar su estado emocional o para poder comunicarlos con algo físico, algo observable o algo con una descripción un poco más clara. El niño puede decir, me siento así, me siento como esta imagen el último tiempo me he sentido de tal manera. Entonces son cositas que a la familia le va a ayudar y a nosotros dentro del rol de terapeutas también. De hecho, algo que igual ocurrió, que es atingente, es el estreno de la película Intensamente. Que me da mucha risa los memes relacionados a psicología intensamente, que pareciera ser un ramo de la carrera. Que yo estuve en mi tiempo, tuve una evaluación de Intensamente 1, así que con Intensamente 2 la cuenta de psicólogo tuvo material y tiene material para rato. Y no es algo gratuito, tiene que ver también porque es una herramienta, las películas, que son películas animadas, que aparte son entretenidas para verlas a cualquier edad, son cosas muy básicas, el entender que existen diferentes emociones en nuestro cuerpo y que la primera película te señala eso, que no hay emociones buenas o malas, y que todas son válidas, es un beneficio que se gana y tenemos que aprovecharlo también. Si tenemos un niño o queremos alguien que aprenda de emocionalidad, acercarse a ver estas películas, acercarse a buscar emocionarios, buscar las herramientas que le sean a la persona más sencilla, quizás si son un adulto que no le gusta tanto ver dibujo animado o tampoco encuentra algún material que le sirva, una lectura, algún video explicativo puede ser. Entonces a diferentes edades nos podemos adecuar a diferentes necesidades también. Exacto. Y bueno, es como busco información, también el hecho de compartirla con otros. Ahora igual cuando alguien se interioriza en este tema y lo comparte con alguien cercano, igual se pueden ir complementando. Por ejemplo, lo que hemos hablado en el contexto laboral. Cuando tienes a más de una persona con esta área bien desarrollada, de repente los compañeros de trabajo igual se cuidan y se protegen. Saben, por ejemplo, que hay un día que es más sensible para un compañero y se turnan para resolver problemas. Si yo me conozco lo suficiente y te conozco a ti lo suficiente, sé qué problema es más estratégico que aborde cada uno y lo trabajamos en equipo. Y eso lo puedes pensar en el mundo laboral, pero también lo puedes pensar, por ejemplo, en la familia. En la crianza, por ejemplo, no es que tengamos todas las habilidades y capacidades en el mismo nivel, sino que nos podemos complementar. Las parejas se complementan en lo que es crianza. Bueno, ya hablaremos de eso, pero suman en distintas direcciones la inteligencia emocional. A eso. De todas maneras, es algo que tiene un impacto general en nuestra vida, en general, cómo lo desarrollamos en sociedad, tiene que ver mucho. Si vivimos en sociedades más relacionadas a cómo afectamos al otro, es una sociedad un poco más empática también. Y es un poco el rol que buscamos cuando vivimos en un mundo tan estresante, tan exigente. El saber y ser empático con el otro, sabes que me doy cuenta que tú no estás bien, te voy a ayudar, o te puedo ayudar. Son cosas a favor. Cuando esto se escapa de las manos es cuando tenemos que ir a terapia. Es
cuando se convierte en una necesidad clínica de alguna forma, en una necesidad de favorecer el cómo impactamos nuestras relaciones. Si sentimos que somos muy agresivos de repente para responder o para relacionarnos, se convierte la inteligencia emocional en algo a trabajar dentro de terapia. El cómo nos relacionamos con nuestra pareja, en cómo quizás que nos dificulta reconocer nuestros estados emocionales y cómo atenderlo en su momento, también se convierte en una necesidad dentro del proceso. Sí, de acuerdo, y bueno, en muchos casos también tenemos niveles de desarrollo. Por ejemplo, hay personas que se pueden dar cuenta que están, por ejemplo, muy enfadados, muy irritados, pero a pesar de identificar el estado emocional, la conducta no es asertiva, pues igual reaccionan de forma iracunda y hacen daño a la gente que quieren, por ejemplo. Y ahí es donde uno dice, mira, si tú te das cuenta que asociado a esto tienes alguna dificultad que sale de tu propio control y estás en riesgo de hacerte daño o hacer daño a otro, es buena idea, parte también de ser inteligente emocionalmente, es pedir ayuda. No pasa nada con pedir ayuda, todo lo contrario. Y bueno, en realidad eso tiene mucho relación con eso, con la inteligencia emocional. A nosotros identificar cómo nos sentimos también nos va a saber, ya, a este punto estoy en el punto donde tengo que pedir ayuda, donde de verdad no me queda nada más que pedir ayuda, o donde no quiero llegar a otro punto donde pedir ayuda va a se convertir en una urgencia. Entonces sí, tiene que ver con todo esto. Ya, entonces Alan, como para ir cerrando, te pregunto a ti como que a modo de síntesis, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué te gustaría resaltar antes de despedirnos de este capítulo? ¿Qué me gustaría resaltar? Yo creo que sobre todo conocer más. Si sentimos que tenemos dudas sobre lo que es la inteligencia emocional, buscar métodos para conocer más. Bueno. Mira, a ver, yo para cerrar me gustaría considerar lo que dijiste al inicio, que la inteligencia emocional es beneficio para cada uno de nosotros y también para las personas con las que interactuamos. Tiene esa doble función, reconocimiento de las necesidades personales para colocar límites, que eso lo dijiste tú, y también para relacionarse adecuadamente con otros. Esos son como los dos grandes conceptos del día de hoy, don Alan. Así que bueno, un gusto conversar con usted, saludos a la distancia, nos vemos en la próxima entrega que ya nos estará avisando por redes sociales, radio, volantes en la micro, tenga cuidado ahora. La micro ahora voy a andar con cuidado en micro, voy a andar con mucho cuidado en micro. Bueno, de hecho esto lo estamos grabando ya día de viernes. Hoy día sale el primer capítulo, se estrena el primer capítulo. Así que en general algo que voy a avisar en redes sociales, pero si llegaste acá por recomendación de Spotify o recomendación de YouTube, los capítulos van a salir todos los viernes a las 6 en YouTube y en Spotify. Nos puede buscar con el mismo nombre, Alianza Terapéutica, y ahí aparecen también dentro de cada descripción de capítulo nuestras redes sociales, además de la publicidad al inicio y al final. Eso, Orlando, que tengas una excelente tarde. Un gusto nuevamente conversar contigo. Un saludo gigante y un abrazo enorme a Osorno y a toda la pega que estás haciendo allá. Y nos vemos en otro capítulo. Nos vemos, un abrazo igual a Valdivia, que estés muy bien. Y es así como llegamos a este final de capítulo. Espero te haya gustado. Te invito a que lo compartas y nos escribas en nuestras redes sociales qué te ha parecido. El Instagram de Orlando es orlando-mella-lavarría y el mío es ps.alanvj. Allí encontrarás imágenes de nuestro trabajo, además de poder acceder a nuestros correos y otros canales de contacto. Recuerda que somos psicólogos. Atendemos de manera virtual, a distancia y presencial. Si te interesa agendar alguna hora, no dudes en escribirnos en nuestras redes. Con gusto responderemos a tus dudas. Este fue otro capítulo de Alianza Terapéutica. Con Orlando te mandamos un gran saludo y nos vemos en la próxima sesión. Chau chau.